Bien decía el presentador del pasado panel que están aquí los sobrevivientes, y yo diría héroes y heroínas, porque estar en viernes en la noche y después de 3 días de extenuantes jornadas, yo creo que verdaderamente pues, se requiere una gran voluntad y un gran interés por estar aquí. Así es que les reconocemos mucho su presencia a todos ustedes. Y si me lo permiten, iniciaríamos este último panel de este extenso pero interesantísimo congreso, tanto internacional como nacional. Y quisiera decirles que el tema del panel, como ustedes ya lo han visto en sus programas, se refiere al convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptadas en la reunión número 108 del pasado mes de junio. Es un panel sumamente interesante por los conceptos y los contenidos tan relevantes que vemos en la vida cotidiana, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y que se relacionan precisamente con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sin más, quisiera presentar a ustedes a nuestros extraordinarios panelistas de altísima calidad, todos ellos, y son el doctor César Augusto Duque Mosquera. Les pido un aplauso, por favor, para él. Al doctor Jorge Bocinas Filo. Y al doctor Jacinto García Flores. Damos paso a la primera intervención, que será la del doctor César Augusto Duque Mosquera, y que nos hablará del tema la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el contexto del convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo y precisamente de su recomendación, la número 206. Tiene usted el uso de la palabra. Señores miembros organizadores del tercer Congreso del Instituto Latinoamericano del Trabajo, doctora Marta Monsalve, apreciada embajadora de nuestro derecho laboral colombiano en el exterior, y hoy me corresponde hablar del tema de la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo en el contexto del convenio 190 y la recomendación número 206 que fue aprobado en el mes de junio del presente año en la Organización Internacional del Trabajo. Y en primer lugar, pues trato de contextualizar en el tema a la Organización Internacional del Trabajo como un organismo internacional tripartito compuesto por trabajadores, gobierno y empresarios, y que surge en el año de 1919 con el Tratado de Versalles, cuando los países, como ya se había mencionado aquí, señalaron que había logrado la paz, pero la paz no se podría mantener mientras no exista justicia social. Y para esos efectos se creó la Organización Internacional del Trabajo. Este año se conmemoraron los 100 años de la OIT, y tuve la oportunidad de asistir como parte de la delegación de Colombia de los empleadores, asistir a esa celebración de un nuevo convenio internacional. 190 convenios, 206 recomendaciones se han expedido en 100 años, lo que ha permitido que dentro de un espíritu de diálogo social se haya podido lograr el mutuo respeto y la armónica relación entre las distintas fuerzas que confluyen en esa construcción de convenios. Después de aprobado el convenio, el mecanismo es que cada país puede adoptarlo, ratificándolo a través de su legislación y a través de sus congresos. Y cada país tiene la opción de ratificarlo o no, pero si lo hace, necesariamente tendrá que someterse a lo que establece el convenio y, si es necesario, cambiar la legislación para adecuarse a ella, porque adquiere una obligación legal con los Estados miembros y a la vez está vigilada por ellos para su cumplimiento. Por ejemplo, en Colombia, en nuestra legislación, se establecía que solo podía existir un sindicato por empresa, pero el hecho de haber aprobado el convenio 87 sobre libertad sindical, que señala que los trabajadores y los empleadores podrán constituir sindicatos, llevó a la Corte Constitucional a declarar inexequible esa norma y permitir que se formen tantos sindicatos como cumplan los requisitos dentro de una empresa.
Y dentro de ese contexto hay unos convenios importantes, dentro de esos 190, 4 o 5 que se destacan. El convenio de libertad sindical, el 87, aprobado por 155 de los 187 países miembros. El derecho de sindicación y negociación colectiva, aprobada por 167 miembros. El de la no discriminación y el no trabajo forzoso, aprobado por 175 países, y el del no trabajo infantil, aprobado por 186 de los 187 países. Solo Tongo hasta la fecha no lo ha aprobado. Y ahora seguramente el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral en el trabajo será uno de los convenios que serán destacados en su seguimiento por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio se enmarca dentro de un concepto importante señalado en el Tratado de Versalles, como es el respeto a la dignidad de la persona, y que el trabajo no es una mercancía, lo que se lleva a que se expidan convenios que garanticen un trato digno y justo en el trabajo, y dentro de ese marco se expide el convenio que ahora conocemos como el 190, complementado por una recomendación, la 206, y una resolución de la Oficina del Trabajo. Este convenio está dentro de las directrices de la OIT, dentro de lo denominado trabajo decente. En general, hubo consenso en cada uno de los países y delegaciones que era oportuno responder a la violencia y al acoso laboral en el lugar del trabajo, pues indudablemente estas conductas constituyen una violación a los derechos humanos y se constituyen en una forma de discriminación. Lo primero es entender su importancia, pues el acoso laboral es uno de los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo, que ha planteado dificultades en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, afectando notablemente a la salud de las personas, a las organizaciones y también a las economías nacionales. Fue el propósito de la OIT desde la conferencia del año pasado lograr un convenio sobre estas materias, que hoy es el 190 y se denominó Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y aquí tengo mi primer comentario que dejé expresamente señalado en la comisión que se constituyó para su análisis en la conferencia de la OIT de este año. Desde el punto de vista de la neurolingüística, no se debe hablar de lo que no se quiere como resultado, sino de lo que se quiere obtener. Hablar de acoso laboral significa tenerlo presente en todo momento, es resaltar lo que no se quiere. Por eso sugerí que desde el punto de vista de la PNL, lo que se debería tener era un convenio de respeto en las relaciones laborales, donde se asegure que esta sea la base de las dichas relaciones, donde se impulse el trato a las personas con dignidad y respeto, donde se estimule a las organizaciones empresariales y se cree una cultura de principios y valores donde el respeto sea la base de las relaciones y para ello se implementen buenas prácticas de relaciones interpersonales para fomentar un ambiente de respeto mutuo. Desafortunadamente, pues el título quedó desde el punto de vista negativo. 52 veces en el convenio se habla de violencia y acoso laboral y tan solo una vez en las consideraciones se habla de la importancia del respeto mutuo en las relaciones laborales. Yo les digo que desde el punto de vista de la PNL, cuando uno afirma lo negativo, lo único que hace es afirmar nuevamente lo que no quiere. Y por un instante les digo que no piensen en un carro azul grande, pues seguramente todos pensaron en el carro azul y para convertirlo tuvieron que pensar primero en el azul para volverlo verde. Entonces, ese es el tema en que he venido hablando en distintos escenarios, que hablemos de respeto, porque donde hay respeto, pues no debe haber acoso laboral y menos violencia. Por eso mi tesis es estimular el respeto, pero finalmente pues se acogió esa tesis y es el título del tema. Fíjense, por ejemplo, que en la Declaración de Filadelfia sí se asume una posición positiva cuando se dice que, cuando se habla de que todos los seres humanos sin distinción tienen derecho a perseguir bienes materiales e intelectuales para su desarrollo espiritual dentro de condiciones de libertad, seguridad económica, igualdad de oportunidades, señalando que lo que aspira ¿qué es lo que aspira ese ser humano? Y ahí no se habla de lo que no se aspira. La misma Declaración de los Derechos Humanos lo realiza en igual sentido.
obviamente el acoso laboral es una conducta que debemos prevenir, que debemos sancionar, pero pues obviamente yo sugeriría que en vez de estar hablando de políticas de acoso laboral, hablemos de políticas de respeto en las relaciones laborales. Y en ese convenio lo primero que se aclara es el entendimiento de la definición de violencia y acoso en el trabajo. Y se decidió que cada país irá a determinar si es uno o son dos conceptos, porque hubo intensas discusiones, especialmente con la participación del grupo europeo, que señalaba que se debería distinguir entre violencia y acoso como dos conceptos distintos. Sin embargo, ante las difíciles discusiones y largas sobre el tema, se decidió utilizar en el convenio la palabra violencia y acoso para que cada país la definiera de acuerdo a sus necesidades. Pero en todo el convenio se utiliza de manera permanente como un solo concepto y de manera unificada, violencia y acoso laboral. En el convenio se entienden por conceptos de violencia y acoso laboral un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables que amenazas que tales comportamientos y prácticas pueden causar daño en las personas, tanto en su salud física, mental, sexual, y que repercuten en la vida y en la salud de las personas. Se resalta de manera especial el tema de género y la violencia de género. Este convenio inició primero con el nombre de violencia en la mujer y en los hombres, y pues después derivó en el nombre que ya he señalado, pero dando prioridad en el tema de género. Sin embargo, países como Alemania y Estados Unidos insistieron de manera continua en que se debería incluir de manera explícita la orientación de las personas de los grupos de LGBTI. Yo, sin embargo, considero que no queda duda que en el contexto de los derechos humanos basado en esa declaración, pues están cubiertos y están cubiertos todas las personas. Pero un elemento nuevo que se introduce, para mí, por lo menos en mi país, es el de la violencia intrafamiliar. Y en ello se comienza a plantear que los empleadores, de alguna manera, la violencia intrafamiliar afecta las relaciones laborales. Y hay unos grupos vulnerables dentro de las organizaciones y que los empleadores deberían tener algunas responsabilidades en el tema. Y para ello presentan la posibilidad de dar permisos y otras facilidades en ese tema. Largas fueran las discusiones, y especialmente los países de Latinoamérica que nos opusimos al tema, porque no se le pueden imponer a los empleadores obligaciones que se salen de su esfera, que tienen que ver con una relación intrafamiliar. Finalmente, para poder acordar y llegar a un proceso que estaba interesado la misma organización internacional de culminar con un convenio, se adoptó de que se preocuparían los gobiernos, las organizaciones sindicales, los trabajadores y los empleadores por vigilar que estas situaciones mejoraran. Pero se habló en la recomendación de la posibilidad de que se dieran algunos permisos. Y también otro de los temas que fueron objeto importante de discusión es el tema si se define la conducta, cómo se define la conducta de acoso laboral. En nuestro país, el acoso laboral es una conducta persistente, no de una sola vez. Nuestra Corte Constitucional ha señalado cómo una sola vez tiene que ser una situación excesivamente grave. Sin embargo, en el convenio se señaló, y especialmente Alemania insistió, y los países europeos, de que una sola vez debería constituir una figura de acoso laboral, y así quedó consignada en la legislación. Otro objeto de discusión lo fue también el detalle de señalar qué conductas o no deberían ser objeto del acoso laboral. Por ejemplo, Paraguay era partidario de incluir una lista detallada, tesis que finalmente no fue acogida. Se habla más de los comportamientos inaceptables, pero creo que se debió enfatizar más en los comportamientos aceptables, lo que se quiere reforzar. Frente a si se debe dejar un listado o no de conductas o categorías de las mismas, exhaustivas o no, se optó por incluir dentro de las recomendaciones algo mucho más específico, permitiendo una mayor flexibilidad para que cada uno de los países lo defina. Este convenio obviamente deberá interpretarse dentro del contexto
del convenio de la no discriminación, el 111, porque es parte también de los temas de discriminación, el tema de la violencia y el acoso laboral. Frente al campo de aplicación en la legislación, es claro que el acoso laboral se da entre personas en nuestro país de una misma relación laboral. Solo el acoso laboral se da a personas que están vinculados con un mismo tipo laboral. Pero lo aprobado por el convenio determina una forma muy amplia, incluyendo prácticamente sin incluir a nadie, a quienes trabajan en cualquier situación contractual, a las personas en formación, incluyendo a los pasantes, los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo, los del sector rural, los del sector urbano, del sector público y del sector privado. Prácticamente incluyó a todos. Frente al lugar donde ocurren los hechos, no lo limita únicamente al espacio físico del trabajo como ha sido tradicional, previendo formas presentes y futuras de trabajo. Por ello se utiliza la expresión mundo del trabajo, que abarca lo que ocurra dentro del trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo, quedando especificado el marco de las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluyendo las realidades por medios de tecnologías de la información y de la comunicación y que hoy ocurren por fuera del trabajo, pero con relación al trabajo. Pero también pretendió incluir relaciones que salen del control del empleador, como fue lo de la violencia intrafamiliar que ya señalé. Y frente a las responsabilidades, debemos entender que eliminar la violencia y el acoso laboral o establecer relaciones de respeto es una responsabilidad de empleadores, trabajadores y gobierno. Y se insiste en el convenio del respeto a la libertad sindical, el derecho de asociación, no el trabajo forzoso, no la discriminación y no el trabajo infantil como una forma de evitar estas expresiones de acoso. Con relación a la propuesta de señalar grupos específicos en el convenio como vulnerables a la violencia y al acoso laboral, algunos de los miembros consideraron que enumerar grupos específicos les proporcionaba la visibilidad frente a los demás porque había la propuesta de señalar cada uno de los grupos que son vulnerables dentro de la sociedad para que quedara consagrado dentro del convenio. La capacitación en estos temas será base fundamental para sensibilizar a nuestros distintos sectores sobre lo que debe ser la eliminación de estas formas de violación de las formas de dignidad del trabajo. Creo que hay que hacer un llamado para que nuestras relaciones laborales tengan como centro al ser humano, la razón de ser y el último fin de toda tarea. Es importante señalar cómo combatir la violencia, el trabajo y el acoso laboral y lograr el respeto en las relaciones es una tarea no solo de empleadores, sino de gobierno, trabajadores y organizaciones sindicales. Pero el fruto del acuerdo de estas tres partes ha quedado expresado por lo menos en el establecimiento de este convenio. Finalmente, pues quería señalar que en manos de cada uno de nosotros está que en un futuro podamos decir que todas las relaciones laborales se desarrollan no solo como un principio, sino como una realidad, respetando la dignidad y al hombre como un ser humano que merece y es la suma de todos los valores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, en novio de tiempo vamos a dar paso a la siguiente intervención, si ustedes me lo permiten, y hacemos la presentación del doctor Jorge Braucinas Filo, quien disertará el tema medios alternativos de solución de conflictos para descongestionar la administración de justicia, ampliación del diálogo social como base de entendimiento. Como una muy pequeña ficha curricular, es maestro y doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, postdoctorado por la Universidad de Nantes, Francia, miembro de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, decano de la Escuela Superior del Colegio de Abogados de Sao Paulo, profesor de Derecho del Trabajo de la
Fundación Getúlio Vargas y de la Universidad San Judas, autor de libros y capítulos de libros, ponente nacional e internacional. Dejo en el uso de la palabra al doctor Jorge Ucinas Pilo. Buenas noches a todos y a todas. Es una gran alegría estar aquí una vez más en México. Es mi segunda vez aquí y quería agradecer en especial a Marta Monsalve, que ya no está, por la invitación, pero también a todos que hacen parte del Poder Judicial, a todos que nos recibieron también desde que llegamos aquí y a todos los amigos con quien pudimos compartir momentos de disfrutes tan felices. Mi tema... Hubo una pequeña confusión, yo hablaría del convenio 190 y recomendación 216 de la OIT, pero como me han demandado que hablara un poco sobre los otros medios de solución alternativa de conflictos en la cuestión laboral, un otro tema que también a mí es muy afable, entonces voy a cumplir litigiosamente y religiosamente mi tarea, y voy a hablar un poco con ustedes sobre los métodos de solución alternativas de conflictos laborales. Brasil, inicialmente, voy a contar un poco de nuestra historia en esta cuestión. Nosotros hasta muy poco tiempo no recibíamos mucho bien la posibilidad de una solución para los litigios laborales que no pasara por el Poder Judicial. Incluso mi mujer es jueza aquí, estoy seguro que ella no va a se ofender, pero yo hacía una broma que en Brasil la relación que tenía el Poder Judicial en materia laboral era un poco aquella relación de tu amigo, de tu colega de trabajo que está siempre reclamando que tiene trabajo en demasía, pero no quiere compartir el trabajo contigo. Porque el Poder Judicial brasileño siempre reclamó que eran muchos los litigios y que el número de demandas, de reclamaciones era altísimo, y de hecho lo es. Voy a enseñar un dato que es extremadamente sorprendente en relación a Brasil. En general nosotros tenemos 80 millones de procesos en tramitación, con una población de 200 millones. Es casi un proceso para cada 3 personas. Perdón, es más que un proceso para cada 3 personas, casi un proceso para cada 2 personas. En relación a demandas laborales en particular, nosotros tuvimos el más grande número de demandas distribuidas en el año 2015, cuando llegamos a más de 5 millones de demandas laborales. En aquel momento, la población, el número de empleados en Brasil era de aproximadamente 40 millones. O sea, más de 10%, algo como 12% de los empleados brasileños entraban con acciones contra sus empleadores todos los años. Entonces, el número era, de hecho, el número era absolutamente irrazonable. Pero siempre que se intentó históricamente algún cambio en la legislación laboral brasileña para retirar del Poder Judicial la responsabilidad por la solución de los litigios, siempre hubo una resistencia enorme. Había un poco el sentimiento de que para equilibrar las fuerzas entre trabajadores y empleadores sería absolutamente necesario que hubiera un juez imparcial, un miembro del poder estatal, para hacer este equilibrio. Con mucho esfuerzo, pasamos después de mucho tiempo a admitir arbitraje para los conflictos colectivos, y eso por un mandamiento constitucional en 1988. Lo que pasa es que, a pesar de la posibilidad legislativa, había un gran bloque constitucional, había un gran bloque, cultural. Había una resistencia de las personas a admitir que alguien que no el Poder Judicial, en Brasil todavía hay, ahora menos, pero un poder normativo para solucionar litigios colectivos, y no se admitía, a pesar del mandamiento y del permisivo constitucional, que un otro actor, que no el Poder Judicial, solucionara una disputa entre sindicato de trabajadores, sindicato de
empresas o asociación de empresas o mismo una o algunas empresas. Entonces, el número de arbitrajes que tuvimos a lo largo de los años en los conflictos colectivos es extremadamente reducido. Y hay algo que es muy particular. En Brasil nosotros tenemos un Ministerio Público del Trabajo, que también es un órgano estatal, que también los miembros también fueron aprobados en una selección pública extremadamente difícil. Algunos dicen incluso que es más difícil que la selección para los jueces. Y el constituyente les otorgó la posibilidad de actuar como árbitros en demandas de derecho laboral. El número de arbitrajes hechas por el Ministerio Público sigue siendo extremadamente bajo y son situaciones absolutamente raras. Lo que pasa es que parece que en Brasil nosotros tenemos una cultura de que la solución necesariamente tiene que pasar por el Poder Judicial. Tenemos dificultad de aceptar que terceros, sean quien sean, puedan dar las soluciones. Y ahí viene a lo mejor mi más grande crítica. Es que no siempre las soluciones son las mejores. Por ejemplo, nosotros aceptamos la conciliación hecha en frente a un juez en un proceso judicial y no aceptamos la conciliación, los acuerdos que son hechos, no aceptábamos los acuerdos que eran hechos afuera entre dos advogados. Lo que pasa es que cuando vemos el teor de los acuerdos, algunos son completamente criticables. Por ejemplo, acuerdos en que el juez isenta el pago de la seguridad social. Para que pueda lograr éxito el acuerdo, él abre mão de las demandas de la parte que cabería a la seguridad social brasileña. Por todo eso, cuando se habla un poco de soluciones adecuadas de conflicto, de soluciones alternativas de conflicto, lo que nosotros tenemos en relación al nuestro modelo de brasileño para enseñar es que la resistencia a las soluciones serían justificables si el resultado judicial fuera efectivamente lo mejor posible. Y no siempre tuvimos este mejor resultado posible. Entonces, en 2017, cuando tuvimos un gran cambio en la nuestra reforma laboral, el más grande cambio en la legislación que tuvimos desde su origen en 1943, que es una ley que sufre muchas críticas y yo personalmente tengo muchísimas críticas a muchas de las reglas que están establecidas. Hay muchas cosas que son parecidas con lo que ustedes en México pasarán o están pasando a partir de ahora, de verdad, pero aunque el resultado sea similar, el proceso no fue. La forma como nosotros tuvimos el cambio de legislación dejó muchas marcas, mucha inseguridad, mucha inquietación, mucha insatisfacción. Pero en la parte de la búsqueda por soluciones adecuadas de conflictos, puede ser que sea de todas las soluciones, de todos los cambios, algunos de los menos criticables. Entonces, por ejemplo, en una tentativa de cambiar un poco la cultura, como les enseñé, nuestro legislador pasó a expresamente admitir que acuerdos extrajudiciales fueran presentados apenas para una homologación judicial. Nuestro legislador pasó a admitir el arbitraje en litigios individuales. Es verdad que, en mi opinión, eligió un techo de remuneración muy bajo para presumir que el compromiso arbitral fue hecho sin ningún tipo de vicio. Es dos veces el pago más grande de la seguridad social, que es algo como $3,000. Entonces, cualquier
trabajador que gane más de $3.000 como remuneración puede elegir el arbitraje y no la solución judicial para la solución. Y esta elección hecha entre él y su empleador, sea en el momento de la contratación o después como un compromiso arbitral, cuando la discusión ya existe, ella pasa a ser válida para todos que ganen un pago mensual de más de $3.000, que no es poco, es verdad, pero no es lo suficiente para admitir su autonomía negocial plena. Esa es la crítica más imponente. Y al mismo tiempo tenemos una legislación procesual ahora que pasa a admitir, a incentivar cada vez más la mediación dentro de los procesos judiciales, justamente para le permitir que este otro medio consensual, ese otro medio de solución adecuada de conflicto pueda también servir o ayudar a reducir ese gran litigio que tenemos en Brasil. La gran verdad es que el problema principal por detrás de los cambios, que pueden hasta ser buenos, es que en Brasil la litigiosidad en cuestiones laborales es alarmante. Yo les enseñé un dato muy impresionante, pero fíjate en los costos que estos datos representan para las empresas y cómo esto para un gobierno liberal como el que tenemos ahora incomoda profundamente. Ahora también recibimos la noticia de que fue aprobada en Brasil una ley de libertad económica, así que es un contrasenso máximo dentro del liberalismo. Si el liberalismo es la no necesidad de intervención del Estado, en Brasil el gobierno liberal interviene para garantir la libertad económica. Ese es el título de la ley. Entonces, el fin principal de ese intento de solución adecuada de conflicto en Brasil es justamente el de presentar o de reducir el número de acciones de demanda laboral. Lo que se pasó, la reducción es de casi 40% antes del cambio legislativo y lo que tenemos ahora. Entonces, el número de nuevas acciones reducido en 40%, pero no de la manera más satisfactoria, no nos dejando con la sensación de que tenemos efectivamente resueltos los problemas o los litigios laborales. La sensación que tenemos es que la reducción fue hecha mucho más por miedo de las consecuencias que propiamente por un cambio de cultura, un cambio de litigiosidad o algo que pueda señalizar que nuestras relaciones laborales están mejores ahora que estaban antes del cambio legislativo. Y eso pasa también con el miedo que nosotros tenemos del incentivo de medios adecuados de soluciones de conflictos. Porque, de verdad, en mi opinión, si como profesor analizo los institutos de la conciliación extrajudicial, de la mediación y del arbitraje, y los veo como un mecanismo de solución de conflicto, yo soy absolutamente favorable a todos ellos, por una razón muy simple, porque por esencia el derecho laboral nace de un diálogo entre el capital y el trabajo. Entonces, ninguém mejor para construir las normas laborales que los actores envueltos en el problema. El sindicato que representa a los trabajadores, las empresas que viven el día a día y conocen lo que pasa. Lo mismo cuando hay un conflicto personal, nada mejor que una conciliación, que una solución que sea hecha entre ellos mismos sin necesitar de un tercero. El gran problema es que en Brasil no solamente hay una cuestión cultural muy fuerte, como hay algunos otros intereses por detrás de todos estos cambios que me dejan en particular con un deseo enorme, que el mejor de la intención, que la solución científicamente sea muy interesante, puede no resultar en una mejor organización de las relaciones laborales en Brasil, que sería, al fin y al cabo, el principal deseo de todos nosotros. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, distinguidos asistentes, pasamos a la última intervención de este también último panel del Congreso.
Y toca el turno al doctor Jacinto García Flores, quien tiene la licenciatura, maestría y doctorado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene cursos de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales, constancias expedidas por las universidades de Castilla-La Mancha, España y Bolonia, Italia. Catedrático en la licenciatura y el posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde el año de 1985. Es autor de libros y capítulos de libros, ponente también nacional e internacional. Él tocará el tema de la violencia y el acoso como causas de riesgo psicosocial. Dejo en el uso de la palabra al doctor Jacinto García Flores. Muy amable, gracias. Pues buenas noches. Déjenme empezar con esa frase porque pues ya son noches y para todos y cada uno de nosotros evidentemente que son buenas noches. Quiero felicitar desde luego a los organizadores de este evento tan importante y tan trascendental. A ILTRAS, a la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y desde luego al Poder Judicial de este Estado. Pero también a todos aquellos que han hecho posible este evento y que muchas veces no dan la cara por las actividades que desarrollan que son de otra naturaleza. Estamos reunidos para festejar no solamente este evento, sino también los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. A lo largo de las distintas intervenciones ya se ha aludido al importante papel que dicha organización ha desarrollado a lo largo de su existencia. La violencia y el acoso laborales como riesgos psicosociales. Yo me he preguntado, ¿qué es lo más valioso que tienen o tenemos todos los seres humanos? Y son muchos aspectos. Entre ellos, la vida y la salud. Y en este siglo XXI, dada la tecnología de esa cuarta revolución industrial de la que se nos ha hablado, nuestra salud se encuentra en peligro. Pero ya no es la salud física como en el siglo XX, sino ahora es la salud mental. Y en esta última, ahora podemos hablar, tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud, ejemplo de la depresión. Cuidado, dicha organización internacional está señalando que en los años venideros la depresión debe ser atendida porque va a originar un alto número de personas enfermas de ella, y el impacto económico que va a tener para las empresas. Pensemos por un momento en el entorno laboral en el que se encuentra inserto cada uno de los trabajadores en las empresas de producción o de prestación de servicios que existen en nuestro país. Debemos recordar que el trabajo en la realidad es nuestro segundo hogar y muchas veces el primero. Y decía, imaginemos entonces en una empresa de producción, ¿cuál es el entorno que rodea a los trabajadores? Ruido, iluminación deficiente tal vez, calor, es decir, temperaturas elevadas. Y si a eso le sumamos, tal como aquí se mencionó, aquellos problemas que tienen que ver con el aspecto neurolingüístico, dan como resultado precisamente a los factores psicosociales,
que hoy, repito, en cualquier empresa, así sea donde haya tan solo 1, 2, 3 trabajadores o aquella en la que hay miles de trabajadores, esos factores y riesgos psicosociales hoy deben ser tenidos en cuenta de manera vital, porque la concreción de ellos va a dar como resultado las enfermedades de este siglo XXI a las que me he referido y que podemos denominar enfermedades tecnológicas, y que no solamente van a ser esa depresión, sino las que ya vemos en nuestros días. Túnel carpiano, por ejemplo, vista cansada, lumbalgias, ¿sí? Todo ello es producto de estos factores psicosociales. Pero uno que no hemos mencionado, el estrés. El estrés, que incluso ya está regulado también por la norma oficial mexicana 036, es el causante o el detonante de muchas de las enfermedades que hoy padecemos y que terminan en itis, gastritis, por ejemplo, la obesidad, los ataques al miocardio, los derrames cerebrales. Todo ello tiene que ver precisamente con esos factores y con esos riesgos psicosociales. ¿Cuántas veces un trabajador, así sea directivo u operativo, regresa a su casa después de trabajar, está cansado y se duerme? Sorpresa, a las 2, 3 horas despierta y a partir de allí no puede volver a conciliar el sueño. ¿Por qué? Algo hay en su entorno que le está provocando esta situación. Y si a eso le agregamos incluso problemas familiares, es decir, al seno de su hogar, todo esto es lo que va a complicar ese escenario. Los factores de riesgo psicosocial en la norma oficial mexicana 035 son conceptualizados de la siguiente manera: aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Sigue diciendo: comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, es decir, la posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite, las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyan turno nocturno y turno nocturno sin periodos de recuperación y descansos, interferencia en la relación trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Todo esto que estamos aquí señalando es de llamarnos la atención a todos y cada uno de nosotros, no solamente como trabajadores, no solamente como empleadores, sin importar la actividad que todos y cada uno desarrollemos. Esta es una alarma que hay que tomar muy en cuenta. A lo largo de las distintas exposiciones ya se ha hablado de la norma 035. Sí, esta norma, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, va a entrar en vigor el próximo mes de octubre. También aquí ya se ha señalado que todas las empresas, sin excepción, vamos a tener que llevar a cabo los procesos o procedimientos que establece dicha norma oficial. Así sea de 1 a 15 trabajadores,
de 16 a 50 trabajadores, de 51 a los miles de trabajadores que tengamos. Se ha hablado de cuestionarios, cierto. Hay un cuestionario para esas empresas que tienen máximo 15 trabajadores. Otro cuestionario para aquellas que tienen de 16 a 50. Pero en la última categoría es donde ya se va a hacer necesaria la presencia de psicólogos o de médicos especialistas en medicina del trabajo. Todo esto nos permite ver entonces que la salud de nosotros debe ser tomada muy en cuenta por todos, pero principalmente por nosotros. Nadie más se va a preocupar por nosotros. Esta norma impone para los patrones, sanciones que son muy elevadas incluso, hasta 5,000 veces la UMA, si así fuera procedente. ¿Y qué sucede entonces cuando la Inspección del Trabajo, haciendo uso de sus facultades, nos visite en las empresas y efectivamente, al pedirnos la documentación a la que estamos obligados, no la tenemos, y en especial la relacionada a los riesgos psicosociales? Bueno, si nos ubicamos en los supuestos de la ley, probablemente esa multa, hasta de 5,000 veces la UMA, nos las pudieran aplicar. Señores, una multa de ese calibre truena a las micros y, ¿por qué no?, también algunas pequeñas empresas y hasta medianas, ¿sí? Esa es la razón entonces de por qué la norma 035 de la Secretaría del Trabajo nos debe llamar a reflexionar, no solamente por la protección a la salud de los trabajadores, sino porque debemos también proteger el capital de la empresa. Es decir, si por un lado protegemos al trabajador, y aquí ya se ha señalado, y ese es un trabajador sano, en consecuencia, el capital de la empresa no se va a ver mermado, vamos a obtener beneficios. Ambos, trabajadores y empresarios, vamos a salir beneficiados. Yo pido con todo respeto el que tomemos en cuenta ese documento, si bien puede ser aplicable a otros países, a otras latitudes de este planeta Tierra, pero en el caso México sí nos debe llamar a la reflexión. Buenas noches a todos una vez más. Gracias, doctor. Distinguidos asistentes, nos ha pedido el doctor, nuestro compañero de Sao Paulo, puede hacer una breve intervención de 5 minutos. He preguntado a los organizadores y se le va a conceder con mucho gusto, porque efectivamente hubo una confusión en la presentación de este tema y él traía preparada la intervención por el artículo 190 y desea hacerles una exposición de 5 minutos únicamente, si ustedes lo permiten, por favor. Muchas gracias. Es una exposición, solamente voy a complementar lo que también explanó el profesor César Mosquera sobre el convenio 190, es que me habían pasado el tema del convenio 190 y acá me fui sorprendido y tuve que hablar un poco de improviso sobre la cuestión de la solución adecuada de conflictos. Y la única mensaje que me gustaría dejar sobre el convenio es que, a pesar de todas las fallas, todos los defectos tan bien anotados por el profesor César, el convenio a mí me deja con una gran esperanza y yo y nosotros que somos de Brasil, ahorita mismo necesitamos de esperanza, porque vivimos momentos muy difíciles en términos de políticos, económicos, ambientales, y la esperanza que me deja el convenio 190 en particular es la de que la OIT en su centenario y con esta nueva acción resgate su protagonismo en las cuestiones de protección social. Hay un escrito muy importante de Oscar Hermida Uriarte, su último texto antes de morir, que fue publicado creo en 2011, sobre libertad sindical, en que él hace un análisis de la evolución de la Organización Internacional en que observa
que há efectivamente uma perda de importância e de atuação da OIT, tanto em termos normativos. A atividade regulamentária da OIT é cada vez menor, se comparamos, por exemplo, os desenhos iniciais de seu funcionamento com os últimos. O número de convênios e o número de recomendações caíram enormemente. Además e ele sinaliza uma série de razões. Uma seria seguramente o fim de la cortina de hierro, del comunismo, porque después, hasta el momento en que había un bloque comunista, los comunistas en general votaban todos por los trabajadores, mismo los representantes de los empleadores, que también eran del Estado, votaban junto con los trabajadores, lo que hacía más fácil la elaboración de un quórum necesario para aprobación de convenciones, por ejemplo, de convenios, por ejemplo. Además de eso, la OIT perdió espacio para otras organizaciones supranacionales. La OIT es una organización considerada intergubernamental y no supragubernamental. La OIT empezó a se dedicar más a trabajos de actuación más práctica que propiamente reglamentaria. Y por todo eso, él fue perdiendo un poco su protagonismo. Y el convenio 190, en el año que la OIT celebra su 100º aniversario, viene de una manera general, a mí por lo menos me llenar de optimismo, de que la organización vuelva a su papel principal. Porque este convenio, a despeito de las críticas al título, no es un convenio solamente sobre acoso, ni sobre violencia laboral. Es un convenio que trata de poco un todo y que enaltece todas las normas y los principios fundamentales de la institución. Es un convenio que trata de la igualdad de género de una forma muy fuerte, que trae la preocupación en los hogares, haciendo una relación con los problemas laborales y los que resultan el acoso. Es una organización que deja muy claro desde sus considerandos la importancia de la protección laboral para los derechos humanos, para el trabajo decente, para la igualdad de género, para busca por la igualdad en las relaciones laborales. Y es un convenio que deja claro que todos los miembros, mismo los que no lo ratifiquen, están vinculados a sus reglas, así como había sido hecho en la Declaración de 1998. Entonces, es un convenio que puede ser un marco de un resgate del trabajo histórico de la Organización Internacional del Trabajo. Por todo eso, es un convenio que a mí en particular me llena de optimismo y de esperanza de que tengamos ahí, de que tengamos en poco tiempo un futuro mejor, una nueva, un cambio en dirección a la mejoría de la protección de los trabajadores. Era solamente eso que me gustaría decir. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Con esto damos por terminado este panel. Con la enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial.